que me das comienza a nacer. La paz que tengo en ti inunda mi ser. Tu amor me enamoró, me haces también, te adoraré. Eres asombroso, Dios. El gozo que me das comienza a nacer. La paz que tengo en ti inunda mi ser. Tu amor me enamoró, me haces también, te adoraré. Alfa y Omega, principio y el fin, León de Judá, el que ha de venir. Eres mi Padre, declararé que eres Dios. León de Judá, el que ha de venir. Eres mi Padre, declararé que eres Dios. El gozo que me das comienza a nacer. Comienza a nacer. La paz que tengo en ti inunda mi ser. Inunda mi ser. Tu amor me enamoró, me haces también, te adoraré. Alfa y Omega, el fin, el que ha de venir. Eres mi Padre, declararé que eres Vamos a declarar, poderoso es nuestro Dios, eres sin igual. Sobrenatural, tan especial. Eres sin igual. Sobrenatural, tan especial. Eres sobrenatural, tan especial. Eres sin igual, Alfa y Omega, el que ha de venir. Tú eres mi Padre, declararé que eres declararé que tú eres increíble, tú eres invencible, tú eres increíble, tú eres invencible. Jehová, Jireh, Jehová, Nisi, Jehová, Rafa, Jehová, tú sanas, tú sanas, protege, tú sanas, declararé que eres ¿Cómo están? Busca y dile bienvenido al segundo servicio del día.
Ahí está. Listo. Ya. Bueno, buenas noches, hermanos. Estamos una vez más aquí para nuestra clase número 7 de los estudios que tomamos todos los viernes. Recordamos que estamos en el año de la instrucción y del crecimiento. Por eso es la importancia de estar conectado y viendo esto. Hemos visto en las clases anteriores ya varios temas como la ley de Cristo, andar en el Espíritu, pero ahora vamos a entrar ya a algo más sólido, ¿verdad? Con respecto a lo que es el desarrollo de la palabra, de la enseñanza de Dios para nosotros y para su pueblo. Y por eso vamos a empezar con Génesis, el primer libro de la palabra. En hebreo es Bereshit. Bereshit es el inicio, quiere decir inicio, comienzo. Entonces vamos a ir con este libro de Génesis y vamos a orar para que el Padre nos ayude, el Padre nos guíe con su espíritu y podamos desarrollar esta clase. Bendito Padre, gracias le damos en esta tarde por su presencia en nosotros, porque su palabra dice que donde 2 o 3 reunidos, ahí está usted, Señor, en espíritu, en verdad, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y hoy nos disponemos, Señor, a estudiar su palabra, su enseñanza que usted nos dejó para guiarnos en esta vida, Señor, desde su pueblo primero, el pueblo hebreo, hasta nosotros en este tiempo, en este siglo, Señor. Queremos, Señor, ser enseñados por usted y dirigidos por usted. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, entonces tenemos aquí el versículo de Génesis capítulo 1:1. Y decíamos recién que era Bereshit, ¿verdad? Ok. Podemos ver en el principio que es este Bereshit, ¿no? Que nos enseña aquí el Señor. Vamos entonces a ver que la primera pregunta que nosotros nos podemos hacer antes de ir a los versículos y analizarlos como tal, ¿quién escribió la palabra del Señor? ¿Quién escribió la Biblia? ¿O quién escribió la Torá? Tenemos 66 libros en la Escritura, pero los primeros que se escribieron fueron Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es la base fundamental de lo que el Señor nos enseñó. Entonces, ¿quién escribió estos 5 primeros libros? Bueno, toda la Biblia, pero estos 5 que vamos a ver ahora. Toda esta es una información que se supone, según los eruditos, se escribieron en tablillas de arcilla, porque pues evidentemente no había cuadernos, no habían hojas, no había papel, era en tablillas de arcilla, ¿verdad? Y seguramente pues todo el inicio desde Adán, pasando por Abraham, Isaac, Jacob, toda la descendencia del pueblo hebreo, hasta el tiempo de nosotros, está escrito así. Entonces, la instrucción, podemos decir que estos primeros libros son la instrucción que el Padre nos da. ¿Qué importancia tiene todo esto? Incluso los mandamientos que ahí da, ¿verdad? Toda esa instrucción que Él imparte desde el principio para que nosotros podamos vivir en una naturaleza libre, una naturaleza humana libre, antes de lo que llamamos la caída, éramos personas totalmente diferentes a las de ahora. La caída del ser humano, de Adán, ¿verdad? Cuando pecó. Entonces, la instrucción de la Torá es que el Padre Eterno nos dio desde un principio, es un sistema que Él creó. Es un sistema que Él creó para que el ser humano
pudiera vivir y el ser humano pudiera agradarlo a Él. Y la instrucción es importante en nuestra vida porque es una forma de servicio al Padre. Cuando nosotros llevamos la instrucción del Señor, vamos a entender que es una forma de servirlo a Él, al Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, antes podíamos decir, como dijo Pablo, éramos esclavos del pecado. Y ahora pasamos a ser, ¿qué? Esclavos, ¿ah? Coherederos del Padre, ¿no? Entonces decíamos, creo que no puse el versículo, pero es Romanos capítulo 6, 22. Ahí nos dice que éramos esclavos y ahora pasamos a servidores del Señor, ya no esclavos, ¿verdad? Entonces es la misma palabra que el apóstol Pablo usó. Es un sistema, dice Pablo, que la Torá o la Biblia o los primeros libros o toda la instrucción es un sistema perfecto de instrucción. Y realmente nosotros no hemos encontrado otro sistema de instrucción tan perfecto como la palabra del Señor, como la Biblia entera. Dice que Pablo incluso dice en Romanos 7:14 que la Torá, o sea, los primeros libros y la ley son espirituales, ¿sí? Son espirituales. Entonces, la libertad es entrar al sistema que el Señor creó, un sistema espiritual, un sistema de instrucción. ¿Para qué? Para servirle a Él, para agradarle a Él. Entonces, hemos ido sacados del sistema antiguo y entramos a este sistema nuevo. Salimos del sistema, podemos decir, del mundo. Como el mundo tiene sus sistemas, sus formas de vida, y el Señor nos enseña a salir de ese mundo para entrar en el sistema de Él, el sistema del Padre. Entonces, Moisés fue el hombre que el Padre Eterno, usó para recopilar toda esta información. Todos los eruditos nos han dicho que los primeros libros, ¿verdad?, que le llamamos el Pentateuco, son escritos por Moisés. El Señor usó a Moisés para que él pudiera recopilar toda la información desde el principio, ¿verdad? Desde Génesis 1:1. Ahora, entonces, dice Génesis 1:1, ¿quién tiene por ahí su Biblia que me lo lea? O lo leemos aquí. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la versión Reina Valera. O sea, en Bereshit, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, entonces vamos aquí a ver las posturas que hay, ¿sí?, de la creación, cómo se hizo el universo, cómo se hizo el ser humano, ¿verdad? Y el mundo en el cual nosotros vivimos, ¿verdad? Cómo fue creado el mundo donde nosotros vivimos. Y aquí encontramos dentro de la escritura cómo fue en ese principio. Y hemos tenido muchas opiniones sobre esto, pero la palabra crear, porque ahí dice que en el principio creó, esa palabra es bará en hebreo, bará. Una varita. Como una marita, bará. Entonces, para bará, que es el verbo, ¿no?, crear, hay tres acepciones para esa palabra, y esa acepción es la primera. Eso es el que quiere creer que es por fe. La creación fue por fe, no como los, ¿cómo se llaman? Las personas que no creen, que no son creyentes, o la evolución, o sí, creen en el Big Bang, ¿verdad? En todos esos tipos de cosas que sí, yo creo, pero nosotros somos creyentes. Eso es lo mejor de un lado. Nosotros somos creyentes y creemos que el Señor creó todas las cosas, ¿no? En esto es para el que quiere creer, ¿verdad? Por fe. No es otra cosa. El que quiere creer lo tiene que creer por fe. Entonces, la palabra que estamos diciendo aquí, crear,
Bara. Bara, entonces, es en las tres acepciones que traen. La primera, ¿verdad? Es que se define como crear de la nada. La primera versión sería que él creó de todo lo que existe aquí en la tierra de la nada. ¿Sí? No tomó ningún elemento para crear. Creó de lo que no existe, dice la palabra, ¿no? Creo que, no sé si podemos ver Hebreos 11:3. No lo puse yo aquí porque no pensaba que era importante, pero después vi que sí, era muy importante, Hebreos 11:3. ¿Lo tienen por ahí? Para que lo lean, para no cambiarme yo de aquí de Génesis 1. Hebreos capítulo 11, verso 3, que dice, yo no tengo traducción en lenguaje actual y dice que y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. ok, entonces lo que vemos ahora, por fe, ¿verdad? El escritor de Hebreos lo dice muy claramente. En esa versión que dice, por fe comprendemos que. Ajá. Ya. En la Reina de Valera la Valera dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces la primera vez que él hizo todas las cosas de lo que no se veía. Entonces, Bará, estamos viendo aquí, creó de la nada, de lo que no existía. Entonces, las cosas que él creó son muchas cosas, ¿verdad? Y entonces, contra la otra palabra que podemos ver, hay una, ¿cómo le dijera? Hay unas cosas que se oponen a esto. Bueno, ya vemos que los que no creen por fe, ellos hablan de una transformación, pero pues no es la transformación de la materia, es otra cosa. Es evolucionismo, es todo ese tipo de cosas, ¿verdad? La otra palabra es yatzar. Yatzar, para crear, igual. Perdón, es azar. Y después yatzar. Las tres formas se las voy a dar de una vez. La primera es bará, la segunda es azar y la tercera es yatzar con D. Para crear. Exactamente, todo es hebreo. Entonces, la palabra yatzar que vemos es crear de lo ya creado. Crear de lo que ya existe. Yatzar. Yatzar. Ahora, azar es las cosas diferentes que se pueden transformar. Creo algo de algunos elementos y creo Adán, a Eva de Adán, exactamente de lo que ha creado. Entonces, yatzar es crear de lo que ya ha creado. Por ejemplo, cuando el Padre Eterno creó la tierra es Adama, en hebreo, es Adama. ¿Sí? Es Adama. Y usó entonces los elementos de la tierra para hacer al hombre, hacer a Adán. Por eso que Adán viene de Adán, de Adama, perdón. Viene de la tierra, ¿verdad? Usó los elementos de la tierra, de Adama. Es tierra en hebreo, Adama. ¿De dónde viene entonces la palabra Adán? Adán. Hecho de la tierra. O sea, terrenal. Bien, entonces el Eterno crea de esas partículas que tiene la tierra al hombre, ¿verdad? Y es la forma de usar los elementos de la tierra y crear
No, la ciencia eso sí lo cree, porque dice que el hombre tenemos los elementos de la tierra, algunos de los elementos son 8 elementos que toma, que tenemos en el cuerpo humano nosotros, que también está en la tierra. El oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el potasio y magnesio. Están en nosotros. Por eso cuando dice los médicos, oiga, le falta que tome este magnesio, ¿no? Le va a ayudar. O tome potasio. ¿Sí? Esos elementos de la tierra que nos están faltando, porque nosotros no los producimos. Tenemos que tomarlo de la tierra. Entonces, en la creación, de acuerdo a lo que nos enseña aquí la palabra, la composición que tenemos nosotros es por la barak. Ujú. Como el cantante ¿Cuál es ese? Barak. Ah, Háblame, no me dejes continuar. bien. Del primer versículo que encontramos aquí en la palabra, en la Torá, desde ese versículo 1, ¿no? Voy a regresarme, donde dice creó. Dice que Él creó los cielos y la tierra. O sea, lo que está fuera de la tierra, los cielos, podemos ser los demás, el universo. Dice, creó eso y luego crea la tierra, porque lo coloca aquí primero, no sé, en todas las versiones, pero creo que dice que Él creó los cielos y después creó la tierra. ¿Ya? Entonces, él creó todas estas cosas y la tierra entonces le dice que más adelante en el verso 2 se profundiza un poco los comentarios porque dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, en el verso 3, Él empezó a crear. En el verso 3, Él empezó a crear las cosas. Dice, lo primero que creó, ¿cuál fue? La luz. La luz. Creó la luz, ¿verdad? Entonces, bienvenida. Entonces, desde el primer versículo al tercer versículo empieza lo que ya se llama la creación. Ahora, ahí, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, quizás cuánto tiempo pasó hasta que el Eterno empezara a crear las cosas, ¿no? Hay muchas versiones sobre la tierra. Por ejemplo, no es la tierra así redondita como la encontramos, porque los mares están llenando los huecos que tiene la tierra, ¿no? Entonces, por eso la hacen de esa forma circular. Se ve así, pero estaba desordenada por algo. Vamos a ver los principios por qué la tierra estaba desordenada, ¿no? Ahora, si tienen alguna pregunta de una vez, para seguirle. Entonces, si en un pequeño resumito decimos entonces la materia no se crea, se transforma. Ujú. Bien. La tierra estaba desordenada y vacía. Hay una eternidad que nosotros podemos ver ahí, un espacio tremendo. O sea, no comienza. ¿Cuánto tiempo dicen los eruditos que la tierra tenía? 6.000 años. 6.000 millones de años, o no sé, ¿verdad? Ahora, pero no comenzó ahí. ¿Tienes preguntas aquí? Según Google tiene 4.600 millones de años. Ya. Según acá dice que tiene 6.000. Bueno. Más o menos.
Que dices que hubo un tiempo, ¿no? En que la tierra probablemente estaba desordenada y vacía. Ahí podemos, bueno, en uno de los estudios vi que había un antes de, que fue la rebelión de Satanás. Ajá. O sea, que hubo un primer, como una primera, como una introducción de lo que va a ser, y fue la tierra, que antes hubo una rebelión de Satanás y que Dios, el Padre, los aventó Lo mandó a esa tierra desordenada y vacía. Ok. O sea, bueno, me acuerdo, muy una vez me lo dijo, que hay, o sea, que ahí fue donde ellos habitaban. Por eso Él es el príncipe de este mundo. Ok. Como el príncipe de Bueno, este si mundo. nosotros tenemos el principio que el Señor todo lo que crea es hermoso y es bueno, ¿por qué nos encontramos con que está ahí, dice que está lo que creó del versículo 1 al verso 2, estaba, lo que Él creó ya estaba desordenado, o sea, creó algo no ordenado, ¿no? Y dice que también estaba vacía, ¿no? Era un caos. Bien, entonces podría haber sido así o hecha así. O sea, nosotros no podemos decir que fue hecha así, ¿verdad? O era así la tierra, ¿no? Como dice, o sea, nosotros decimos, bueno, la tierra es así o la hizo así. Entonces, la teoría que se maneja, lo que dice Katy, ¿no? Que en la creación primero, el Padre, Dios eterno, lo primero que crea es a su Hijo. Emana de él a su Hijo, Yeshua o Jesús. Ya en los términos hebreos es Yeshua. Ahora se le ha dado el nombre de Jesús. Pero lo primero que el Padre crea es a su Hijo. Luego dice que crea los ejércitos de la tierra, perdón, de los ángeles, los querubines, todo un grupo grande, ¿no? Y en ellos también crea a ese ángel que se llamaba Luz Bella. Sí, se creyó tanto que dijo, pues yo soy igual que el Padre, ¿no? Entonces sublevó a una gran cantidad, contagió de ángeles, la tercera parte, creo, de ángeles, y les dijo, vénganse conmigo y vamos a hacer una nueva congregación. Como se usa mucho hoy en día, ¿no? Viene alguien ahí que se dice, yo la puedo aquí, y ven esta nueva congregación. Entonces, conquistó a todos y se hizo una gran guerra entre los ángeles fieles al Eterno y los ángeles liderados por Luzbel o Satanás. Evidentemente perdieron la batalla y dice que caen, ¿verdad? Por eso que caen. Son caídos, ¿sí? Entonces, un poquito más adelante, en Génesis capítulo 6, podemos decir que, que habían gigantes sobre la tierra, ¿no? Porque la caída de estos ángeles, al juntarse con las mujeres de la tierra, crearon, imagínate el medio incesto que se hizo ahí. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 6, verso 1. Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente más serán sus días 120 años. Ahí le puso ahí su parecito, ¿no? Su límite. Y dice el 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
Bueno, también no sé si hicieron una película muy buena que hablaba que cuando era Noé la película, estos gigantes eran tan grandes que necesitaban para alimentarse mucho ganado. Entonces se iban comiendo todos los ganados, los alimentos, y tenían a los hombres y a las mujeres como esclavas para que les trajeran los alimentos. Imagínate, comían un montón. Se acabaron con la tierra, se acabaron. Enseñaron a las mujeres las cosas que brillan y cómo maquillarse. Sí, Enseñaron, ajá. no, los ángeles caídos. Los ángeles caídos Que brillaban, tenían conocimiento celestial de parte de arriba. construían las herramientas. Exacto. Entonces se empezó no se empezó el hombre a desarrollar como el Eterno quería, sino que por la influencia de estos, o sea, la maldad, imagínate, viene desde arriba, desde la creación de los ángeles, ahí viene el mal, ya se engendra y llega aquí a la tierra y se crean estos gigantes y estos ángeles que se juntan con las mujeres, las hijas de los hombres, ¿verdad? Entonces, si analizamos ahí que en el 1.1 suponemos nosotros que todo era bello, era hermoso, porque el Señor no crea cosas feas, ¿no? ¿Sí? Y por la intención entonces de Satanás, de pronto la tierra aparece en caos, inundada, vacía, porque dicen que a lo mejor fueron tremendas bombas que cayeron, que hicieron destrozos en la superficie de la tierra. Entonces, por eso que decimos cuántos años pasó desde el versículo 1 al versículo 2. Entonces, de pronto apareció entonces la tierra aquí desordenada y vacía, y no podía haber sido así o hecha así. Entonces, pronto esto lo vamos a ver en la revelación que tiene el Señor aquí. Entonces dice el versículo 2 que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. O sea, la vida estaba sobre las aguas. ¿De dónde viene toda la vida cuando nosotros vemos del agua, no? Si tú te fijas en el agua, primero hay unas cositas pequeñitas que se andan así moviendo y de repente son pescaditos, pues, se crea la vida, se crean todas las cosas, entonces pues el agua es una parte importante de la creación. Entonces dice que el Espíritu estaba sobre las aguas y entonces el Eterno estaba, como podemos ver, en tiempo y en espacio y se manifestó con su Espíritu sobre las aguas en la creación. Entonces es un comienzo a crear por medio de la palabra. En Génesis capítulo 1, que habíamos visto recién, había creado todo, como dijimos, en Bará. Creó. ¿Creó de qué? De la nada. Lo creó todo con armonía, con orden. Después de la intervención de Satanás apareció la tierra en desorden. O sea, el enemigo causó ese desorden en la tierra y se manifiesta ahora la presencia, ¿verdad?, del Eterno, y dijo en el verso 3, sea la luz. Y dice que había tinieblas. En ese caso seguía el mismo caos, porque en las tinieblas usted no puede ver nada, ¿no? Había desolación. Y una cosa es oscuridad también y otra cosa es tiniebla, ¿no? La tiniebla, ¿cómo la podíamos explicar? Como una nube, una bruma que no nos deja ver. Y la oscuridad, cero, ¿no? No vemos nada. Hay una desolación. Sí. La oscuridad es la ausencia de luz. Ok. Entonces, las tinieblas entonces es el producto de la rebeldía. Y lo digo esto porque no puse ese versículo, pero lo vamos a ver.
Juan en el capítulo 1, 5 al 10, dice que Él es la luz. Juan, capítulo 1, del 5 al 10, dice ahí que Él es la luz. Entonces, Juan, capítulo 1, 5 al 10. Juanito. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ok? Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él, dice, fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, el mundo fue hecho de Dios, que es Jesús, ¿no? Y aquí empieza a haber vida. Cuando comenzó la luz en el primer día, porque fue la creación, en el primer día empezó la luz. Empieza a dar vida, se manifiesta y empieza a haber vida. Si nosotros vemos que la oscuridad y las tinieblas, pues no hay vida, no se ve nada, no. Entonces comenzó la luz primero, o en el cuarto día de la creación, vamos a ir a ver al cuarto. Génesis, regresamos. 1:4. Y vio, dice Dios, que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Día 4. Entonces, ¿ah? Hizo un día, ¿verdad? Y así entendemos las expresiones. Primero, que caótico, que estaba todo feo, vacío. Y cuando dijo, ¿verdad?, sea la luz, fue la luz. Entonces aparece con la luz que aparece. La vida. La vida. Si no hay luz, no hay vida. Si no hay sol, no hay. Entonces, las tinieblas, las escrituras hablan de eso. Él que es luz, trae luz y echa fuera las tinieblas. Y el estado caótico entonces aparece otra vez como un estado natural. Es como una planta que usted la ve y está agachada, está seca o marchita, ¿no? Y dice, no, pues esta ya se murió. Se le caen las hojas y ¿qué dice usted? Ya se murió. Pero dice, bueno, voy a echarle agua, a lo mejor vuelve a florecer y le echa agüita y la tierra también estaba seca, pero al echarle el agua, un día, 3 días y de pronto verde, está radiante. Entonces primero estaba en tiniebla, rota, en un caos, después con el agua ya tiene vida. Entonces la tierra empieza a tener con el agua vida y con la luz, ¿verdad?, que se empieza a desarrollar, sigue, ¿verdad?, el crecimiento de la tierra. Dice que estaba de ese caos, pasa a ser luz, a ser vida. Entonces, de pronto nos encontramos que la tierra aparece en otro estado de vida. Y después del versículo 3, dice el 4, que vio Dios que la luz, bueno, ya lo leí, era buena.
Tov, en hebreo, Tov es luz. Quiere decir que es perfecto, que está bien, que está completo, muy bueno, que tiene un propósito a futuro. La luz que se creó era un propósito a futuro de todas las cosas. Entonces, ahora que ya tenemos el versículo 4, lo leímos, sí, vio Dios que la luz era buena. El 5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. ¿Cómo ven ustedes esa expansión? Porque el 7 dice que hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Dice que llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Ya vamos en el segundo día. Esa expansión es la separación de las aguas, los cielos que suben como un gas, ¿no?, hacia arriba, y ese después vuelve y baja hacia abajo, de la lluvia. Que antes era por medio de. No llovió hasta Noé. Era como un efecto invernadero. Ese mismo vapor bajaba y hacía que. Sí, exactamente. Era un efecto. Entonces el 9 dice, también dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Entonces se juntaron los mares y la tierra se separaron, quedó seca. La parte más alta quedó seca. El 10, llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces ya tenemos en este día, vamos en el cuarto día, ¿no? Sí. Después, en el 11, dijo Dios, produzca la tierra hierbas verdes, hierbas que den semilla, árbol de frutos que den frutos según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. El 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruta, cuya semilla está en él, según su género, y vio que era bueno. O sea, cada árbol era diferente al otro, ¿no? Había manzano, a lo mejor, no sé, plátanos, mangos. Y entonces el 13 dice que fue la tarde y la mañana del día tercero. Vamos en el tercero. A ver, Juan, ahí tarde y mañana. O sea, Dios no dice mañana y tarde. No, porque el día comienza al oscurecer. Por ejemplo, hoy a las 6, cuando ya el sol baja, no se ve, comienza el día. Pero va con la noche hasta el otro día, a las mismas 6 o 7, ya se acaba, son las 24 horas. Nosotros vemos el día laboral, que cuando sale el sol, pues nos vamos a chambear, pero ya el día ya empezó. O sea, no empezó a las 12 ni a la 1, empezó en la tarde. Según la ley de Dios. Sí, O sea, ahorita va empezando el día. hoy día está empezando el Shabbat, el día sábado, a las 6 de la tarde. Ya no estás en el viernes, olvídate del viernes. Ya es sábado. ¿Cómo explicarte? ¿Cómo explicarte eso? ¿Qué? Ya no puedo manejar. No. Ninguna obra harás. Bueno, así se contaba el día de acuerdo a Génesis. Entonces es que esto es lo natural, esto fue lo que era, lo creamos. Sí, el hombre hizo sus propias leyes
siempre anda haciendo su fregadera como el 14 dijo, luego Dios haya lumbrera en la cielo para las estaciones, para días y años. O sea, hizo el sol y la luna como una señal para, primero, para separar el día de la noche, ¿verdad? Y para las estaciones, para invierno, verano, primavera y todas esas. Dice, y sean las lumbreras, cuando se lumbrera está refiriendo al sol y a la luna, en la expansión de los cielos para alumbrar sobre estas dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Vamos en el día cuarto. Sí. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y todo ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad, multiplicarse, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó, el 27, Dios al hombre, dice que a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto, que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así. Y vi Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Fue tarde. 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra hizo y reposó el día séptimo y lo santificó. ¿Cómo ven la creación? ¿Fue en 6 días normales o fue en 6 años o en 6 qué? ¿Ah? Nada más que no tenían noción del tiempo actual. Ajá. De ese tiempo sí tenían noción, pero porque cuando dicen los animales, ¿hace cuántos años vivían los dinosaurios? ¿Mm? ¿Y cuánto vivían los dinosaurios? Un día de él, ¿no? Pues imagínate, entonces
Bueno, No habla de horas, habla de días. Y un año, como- sí, no, todo fue un proceso de años y tiempo, ¿verdad? Pero todo fue en orden, o sea, un orden de menor a menor, porque el hombre lo creó cuando ya estaban las demás cosas hechas, para que el hombre pudiera usar esas cosas para él, para vivir. Y dice que la subió la tierra, los animales, dominó todo. O sea, la creación final del Señor fue el hombre. Todo. El día séptimo dejó de crear, ¿cierto? Descartó. Todo fue un orden de menor a mayor, ¿verdad? Como la creación de Adán y Eva se concentró en este capítulo 27, ¿no? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, punto. No voy a dijo lo demás. Ok. Entonces, cuando dice a imagen de semejanza, si nosotros vemos que Dios nunca nadie lo ha visto, ¿qué imagen podía el hombre haber tomado? A ver, pregunta a la clase. No, porque si hagamos, porque ya al hombre, a nuestra imagen y a nuestra imagen. O sea, cuando se creó, sí, todo ya estaba. Jesús. Ujú. Bueno, él le dio una imagen a su hijo que lo representara. Que él le dio y al hombre lo hace a la apariencia de su hijo. Porque Dios es espíritu, nadie lo ha visto nunca, no te puedes imaginar, aquí está Dios, aquí está, no, pero a su hijo sí. Entonces, la imagen del hijo es en el hombre. ¿Ya? ¿Mm? Colosenses, ¿qué? ¿Ah? Colosenses, ¿qué número? ¿Qué tal genera tu visión? Colosenses capítulo 1, en el verso 16, dice que él, o sea, el Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 1:15. O sea, el Hijo, Yeshua, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Te vuelven a decir, bueno, ¿cómo va a ser la imagen de algo invisible? Por eso que esto es por fe, ¿no? Entonces dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que acabamos de leer. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, por medio de el Hijo, para Él. Dice 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él fue el primogénito de la creación. Por eso que dice, mi hijo unigénito, único gen, primer gen, ¿sí? Es su hijo. El unigénito, de ahí viene que es el primer gen. ¿Sí? Antes de todas las cosas, en el único. Y él dice, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Y el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Entonces dice el 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así la que está en la tierra como la que está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, nos está diciendo que por su muerte y por su cruz viene a reconciliarnos a nosotros con el Padre. O sea, todo el trabajo que tuvo el Hijo fue grandioso, ¿no? Primero que lo emana, ¿verdad? Viene el Hijo y crea todas las cosas que Dios le dio autoridad para crear. Él dice, bueno, entonces, ¿para qué hace Dios al hombre si Adán va a caer y va a pecar? Pero en el plan perfecto del Señor, el hombre, acuérdense que lo hizo, no lo hizo un robot, lo hizo un hombre pensante. Entonces, el hombre, usted puede, ya tiene vida, ya tiene... Si hace esto, o si no hace esto. Hasta el día de hoy, nosotros, por eso decimos, entonces, así lo creó, ¿verdad? Y cuando crea al hombre con esa forma de pensar, el hombre decide hacer ciertas cosas que no son las correctas de Dios. Eso que habíamos dicho que en el Génesis, en la primera parte, son instrucciones que Dios le da por medio de Moisés al hombre para que al hombre le vaya bien. ¿Verdad? Pero se le pasó. Se enseñó demasiado. ¿Mm? Creo que ese es un privilegio que Dios nos dio porque su Hijo no tiene una decisión. O sea, Él fue creado para un fin. El Espíritu Santo fue creado por un fin. Los únicos que somos creados, tenemos decisiones, somos los humanos. El hombre. No, el hombre. O sea, así como creación como tal, el hombre sí le dio la libertad de decidir. No. Hay una en la serie de Social, ajá, de los elegidos, hay una, digo, obviamente agarran entre la Biblia y algunas otras cosas, pero está uno de los discípulos el que le convirtió el agua en vino. ¿Me fue el nombre? Las bodas de Caná. Bueno, en la serie se muere la que iba a ser su esposa. Tomás. Tomás, se muere la que iba a ser su esposa y pasa, y se enoja porque le dice Dios revive, o sea, tráela de nuevo, ¿no? Claro. Y no lo hace. Tiempo después trae a la vida a Lázaro y entonces se enoja mucho en la serie porque dice, oye, ¿por qué no trajiste la vida a mi esposa, pero sí a tu amigo Lázaro? Le dice, es que no entiendes que yo lo que estoy haciendo es la voluntad de mi padre. Y si esto yo no puedo traerle la vida porque exacto, si yo no decido qué hacer y Lázaro tenía que revivir, bueno, no tenía que revivir porque era el objetivo del padre, ¿cómo se llama? El propósito. Y entonces por eso fue, dice, no es que no quisiera, es que no podía. Se llama acto de obediencia, que muchas veces a nosotros como personas nos cuesta muchísimo obedecer. De hecho, seguía muy enojado en la serie, no sé si ya la vieron, rompe todo, avienta jarros,
porque dices que no entiendo Lo mismo, por qué. lo mismo le pasó a Caín. Cuando presentan sus primicias a Dios, la de Abel le agrada y la de Caín no. Y desde ahí empieza todo. Desde ahí, porque ellos fueron los primeros hijos de Adán y de Eva. Una vez de que ya los expulsan del paraíso, que tienen sus hijos, Abel, Caín y Abel, son producto de la unión entre Adán y Eva, que fueron mandados a un lugar como vagabundos. Allá los mandó. Entonces, Caín sembraba, era como agricultor. Y Abel pastoreaba ovejas. Entonces, sus primicias van y se las presentan a Dios. Las primicias de Abel fueron gratas para el Señor. Y las de Caín, no, así como que X. ¿No? Pero yo pienso que desde ahí el Señor ya estaba probando el corazón de las personas. En este caso, el corazón de Caín. Que incluso le comenta, ¿por qué estás triste y por qué estás enojado? Si tú sabes que hiciste bien, tranquilo. Pero no. O sea, su coraje se fue arraigando más hasta que decidió matar a su hermano. Porque dejó crecer mucho la ira en sí, en él. Le dio el dominio a un demonio. Se poseyó de Caín, ese demonio. Y mató a su hermano, porque dejó descontrolar su ira. Una ira que no pudo controlar. Incluso en nuestra casa de Dios lo vimos, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? ¿Quién queremos que domine nuestra vida? ¿Dios o el enemigo? Es un libre albedrío, una libre decisión. ¿Quién quieres que domine tu vida? ¿El enemigo o Dios? ¿Quieres obedecer a pesar de las decisiones que pueda tomar Dios? Que no nos puedan gustar, pero que sabemos que todo obra para bien. Si realmente creemos en el Señor. Porque Él no se equivoca. Es la parte que a veces no a veces, casi siempre no entendemos. Nos cuesta. Exactamente. Saber que es la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Por eso es importante que empecemos desde el principio, que no son. Entonces, recopilándolo un poquito, la aparición o la figura o la imagen conforme a su semejanza es semejante a él, ¿verdad? Siempre está el asunto de, ¿cómo se llama? Antropomorfismo. Antropomorfismo. La figura del hombre. Sí. Siempre está ahí. ¿Mm? La pregunta entonces, ¿es el Eterno? ¿Tiene una figura? ¿El Padre Eterno tiene una figura? No. ¿Tiene una semejanza? No. No. Entonces, el Padre Eterno, ¿qué puede ser? ¿Una forma? No. ¿Pero qué es espíritu? ¿Cómo? Pero no la vas a ver nunca. ¿Ah? Menciona Ana que quizás pueda ser que sea nada más luz. Claro, muy claro. Es correcto. Tiene una semejanza entonces el Hijo. El Eterno es una forma, digamos, ¿verdad? Que no sabemos cuál es, pero la Escritura siempre dice que es espíritu, ¿no? Llegamos a esa conclusión. Ahora,
¿Por qué dice semejante a él? Porque vimos ahí que decía, ¿verdad? Porque usa, ¿verdad? Conforme a su imagen y semejanza a él. ¿A quién finalmente se parecía Adán? Ajá, al primogénito, al primero creado. Claro. ¿Qué es esto de imagen semejanza? Dice la Escritura que fíjate, aquí te que cuando dice una imagen y semejanza, Yeshua dice que él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No está trasladando a lo espiritual. Y no habla de cuerpo. Entonces, él es el espíritu, ¿verdad? El Padre es espíritu. La palabra es kabot, es majestad. En hebreo, él es majestad. Es esplendor y no tiene figura. Pero el Eterno crea, emana al Hijo, le da una figura primogenia, o sea, primogénito. La imagen que el Eterno le da al Hijo cuando lo emana para que sea la palabra, el medio por el cual crea las cosas. ¿Mm? Realmente es una imagen como un ser humano. Veamos un texto donde se dice, lo dice Juan, por ejemplo, en el capítulo 17 de Juan, en el verso 3, cuando está orando por los discípulos. Juan 17:3 dice, 17:3. Juan 3. ¿Llegaste? Ya. Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Así lo dice. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna entonces? Según aquí. Conocer a Dios, al único Dios verdadero, y a su Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Y el 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame, fíjate, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Mm? Hazme invisible, ¿no? Hazme invisible. Pues llévame esa, o sea, él anhelaba. O sea, esa palabra glorificado es un ser esplendoroso, ¿no? Exacto. Con esplendor. Justo pasa cuando sube Moisés al monte que cuando contempla al Señor. Cuando baja. Cuando baja, Él no sabía que traía. No, pero no lo podían ver, era tan fuerte. Brillaba. Irradiaba que tenía que cubrirse para que no se espantaran los otros. Ajá, exactamente. ¿Sí? Entonces, eso está increíble. Entonces, ya aquí está más claro de el Hijo con el Padre, la creación misma, ¿verdad? Entonces, Jesús ya estaba antes de Génesis 1:1. Ya estaba antes. Que antes de la creación, en tiempo y en espacio. En tiempo y en espacio. Entonces, el Eterno emanó al Mesías y le da una forma. Proverbios capítulo 8 lo dice muy claro, dice que Él es la sabiduría. Es la sabiduría. Entonces Yeshua o el Mesías o Jesús existía con el Creador desde antes, le da una imagen primigenia. El caso es que cuando el Mesías existe,
o lo hace existir, podemos decir, el creador, entendemos que le da una imagen, le da una figura y le da una semejanza. ¿Mm? Y también le da los atributos de él. O sea, le traspasa los atributos al Hijo, los atributos del Padre. Estudiando en todo lo que está en el Nuevo Testamento, hemos tocado muchas cualidades del Hijo, las cualidades que él tiene. Entonces, el Hijo obtiene la imagen de quién y una figura del Padre primogenia, porque el Eterno no tiene imagen. ¿Ya? Entonces, él es Kabod, que quiere decir esplendor. Ahí está la definición en hebreo más clara de Dios. Kabod es esplendor. En Génesis 1:26, creo que lo leí, ¿no es cierto? Dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves, los cielos, las bestias, ¿Mm? Y luego dice que crea al hombre. Ya vienen bien puestas ahí los lugares. Entonces, aquí todo el Nuevo Testamento da mucha claridad con respecto al Génesis 1 y bueno, y todo lo que es el inicio. Entonces, el Hijo obtiene una ¿qué? Una imagen, obtiene una figura, pues primogenia, porque el Eterno no tiene imagen, no tiene, Él es esplendor. Entonces, estamos hablando de esta imagen. Entonces, ¿qué decimos que el Mesías, qué es? La imagen de Dios. El que tiene esa imagen. El Mesías es el que tiene la imagen que nos heredó a nosotros, porque nos hizo a su imagen, nos heredó su imagen a nosotros, ¿verdad? Entonces, la imagen y la semejanza que recibimos nosotros es la imagen primogenia, es la imagen primera, ¿ya? Y esta imagen se la da después al hombre, se la da a Adán, primero. En el hebreo es más fácil entenderlo. Esto del primogenio. En el primer siglo se estudiaba esto. Todo esto en el primer siglo se estudiaba en los círculos de los esenios. Los esenios eran unos hebreos apartados que se fueron a las montañas porque el pueblo hebreo estaba haciendo puras cosas malas. Hagan cuenta que la iglesia es una suciedad por el pecado, entonces estos se apartan de eso y se van a las montañas, como los monjes. Hay un escritor que se llamaba Filón de Alejandría, escribió sobre estos esenios. Entonces, lo que afirmaban ellos, los esenios, era esto. Entonces, el judaísmo nunca estuvo ajeno a este conocimiento. Lo empezaron a ser ajeno después y empezaron a decir que no fue el Mesías emanado, que no fue hijo, entonces, por causa del judaísmo farisaico. Entonces empezaron a renegar todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, dicen que el Mesías debía ser un nacido biológicamente, no emanado. Entonces nos encontramos con esa figura. Encontramos a un Jesús biológico, hijo de una virgen, y encontramos al Hijo de Dios emanado del Padre. Entonces, ¿cómo podían conjugar esas dos cosas? Por eso los judíos no estaban de acuerdo. Incluso, entonces, ahí hay esa
diferencia, ¿verdad? Pero los Generaron como corrientes en esos años y le nombraban como herejías, ¿no? De que no eran conforme a lo de la palabra. Y pues, consideraban cosas que ellos sostenían. Es que el Dios tenía que ser de una parte divina, tenía que ser de un hombre, hacer de un hombre no es. Y había gente que apoyaba esas ideas y se empezaban a deformar las cosas. Los Por eso musulmanes dice, hacen eso, ¿no? ¿mande? Los musulmanes creen eso. Y es que por eso dicen que las ¿sí? personas siempre hemos deformado lo que es Dios. Ahora, el concepto que podemos entender nosotros en este tiempo, si la figura primogénea del hijo, esa figura primogénea era menor a la figura del padre, Ujú. o era igual, Ujú. fue emanado del Eterno, entonces dice, bueno, viene, y el concepto que tenemos ahora, que decimos, bueno, el padre y el hijo. Entonces es una figura menor, pero esa figura menor tiene lo mismo, toda la autoridad que el padre le dio al hijo. Casi lo hace igual, pero no es igual. Entonces esa discusión dentro de los judíos del judaísmo venía a ser, ¿cómo puede ser menor? O sea, no podía ser. Que había una figura primogénea a la diestra del padre y que era menor, ¿verdad? Ahora entonces nosotros nos damos cuenta porque dice Jesús, yo me voy y a dónde estoy está a la diestra del padre. O sea, no está teniendo un nivel más abajito, al ladito del padre. Bueno, lo dejamos hasta ahí esta parte. ¿Estuvo muy pesada o no? ¿Sí? ¿No? ¿no? Ok, entonces, ¿cómo me lo puedes resumir? En lo que vi, que se tardaron mucho en crear los días, la noche y la mañana, pero que Dios está hecho, bueno, Jesús está hecho a la imagen y semejanza, más bien nosotros estamos hechos a la imagen de semejanza de Jesús, no de Dios, porque Dios, pues, No tiene. es la fe, es el vientecito que nadie conoce. Ajá, hecho. Es el espíritu. ¿Qué más? Pues ya nada más. ¿Qué más aprendiste? ¿Aprendiste otra cosa? A ver, Sí, que no hay tiempo. El año dinosaurio fue mucho. a ver, Kai, ¿qué opinas tú? ¿Qué opino? No sé qué opinar, pero que al final de cuentas, aunque haya un caos o haya cuestiones que no entendemos, Dios hizo las cosas a la perfección, con un propósito, que efectivamente el tiempo de ahora no era el tiempo de Dios, no es el mismo, por eso concuerda muchísimo con la parte científica acerca de que la vida nació en el agua, por ejemplo, dicen que no, la parte científica dice que nació en el Claro. agua, que no hay otra manera, que el agua es la única que puede tener esta vida, y pues todo deriva exactamente de lo mismo. Ahora bien, esta parte, por ejemplo, de que creó a todo a su semejanza, pues sí sería cosa de tal vez analizar algunas otras cosas, porque como decimos, Dios no tiene imagen. De hecho, cuando lo sacó de Egipto, era a veces luz, a veces fuego, pero no era algo en específico. Lo que me recuerda un poco a la física cuántica, que te habla que dice que todos somos de las mismas moléculas al final, pero que hay algo, una energía mucho más arriba que nosotros, siempre, pero no tiene forma tampoco, solamente es energía, que también concuerda mucho con la parte de Dios, que pues, no tiene forma, pero que estamos hechos a su semejanza, estamos hechos como Él. De hecho, una parte de la Biblia dice que nosotros podemos hacer cosas más grandes que Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hechos como Él, lo mismo. Él nos hizo, casi casi agarró y dijo, mira, yo de aquí me agarro de aquí, te hago. Digo, en un ejemplo burdo. Por lo cual todo lo que hace Dios pues está hecho con perfección hasta nosotros.
Y ya nosotros nos desviamos en el camino, es otra historia. Además de que nosotros, que ahí tengo una como controversia en mi mente, porque si bien Jesús no está por debajo de Dios, como está a la diestra, pero Jesús no podía decidir nada. Todo lo hacía y lo decía, yo hago las cosas en nombre de Dios, Claro. porque es la palabra de Él, porque Él me lo manda, porque es su propósito, pero nosotros sí tenemos decisión. La veo más desventaja que ventaja, pero bueno. Entonces es así como de nosotros sí nos dejó ser libres y a Jesús como tal no, porque sí lo mandó para un propósito, eso me queda clarísimo, pero entonces nosotros también el propósito que tenemos es más complicado por esa decisión que tenemos. Decidir. Decidir. Tenemos más responsabilidad. Decidir si De alguna otra No manera. quiero, ya no si quiero. hacemos la voluntad de Él o la nuestra. Exacto, entonces, Pero Dios te dio Jesús te dio el caminito. sí, pero es lo que decíamos hace rato, o sea, la verdad a veces no entendemos la voluntad y el propósito de Dios, porque no lo entendemos, no lo creemos, no sabemos ni para dónde, como lo que, el ejemplo de la serie, que decía, ¿por qué no por qué no reviviste a mi futura esposa, pero sí reviviste a tu amigo Lázaro? Porque él estaba muy enojado por eso, porque era el propósito de Dios, así tenía que ser. Y nosotros de repente, ¿para qué hago esto si al otro le das más, que hace cosas malas, y a mí no? Entonces, de repente es de, pero yo estoy viviendo en este mundo, a pesar de que la promesa es la vida eterna. Entonces, hay muchas cosas que por tener esa libertad, creo que es más complicado. Nos hubiesen quitado la libertad mejor. Pero el fin no es el mismo. No, porque tú tienes que, o sea, nos dio la libertad de escoger y de decidir ser Bien, hacer el bien y amarlo. O sea, porque a Dios no le costaba nada hacer robots que todos lo amáramos y lo obedeciéramos. Pero es más padre cuando tú dices, oye, ¿sabes que ya reaccioné? Y sí, te amo, perdóname, y es la esencia misma que Dios nos dio, ¿no? Esa decisión de amar a Dios a pesar de cómo somos. Pero todo lo hizo desde el inicio bien. Bueno, perfecto. Perfecto. Ajá. Ok. Bueno. ¿Quieres opinar algo? ¿Ya? Allá. Allá. De los que están aquí conectados en Zoom, ¿tiene alguien algo que comentar? Ahorita le explica el pastor. ¿Cómo la Es que dice la hermana Alma Sí. que se quedó así como, no entendió bien, What? como que se perdió, porque dice que en Génesis, pues, obviamente Adán tomó la forma de un hombre, que si ese hombre era Jesús. Ah. ¿Es correcto? ¿Así, hermana? Bueno, la respuesta más fácil ahí, hermana, es que el Jesús que llamamos nosotros, que es Yeshua, que es el Hijo de Dios, es emanado del Padre. Y Adán es hecho de los elementos de la tierra. O sea, Adán es creado y el Señor Jesús no es creado, es emanado del Padre. Entonces, ahí está la diferencia entre el Adán y Jesús. ¿Ok? Pero hablando en específico de la forma del cuerpo que tenía Adán, pues sí era muy similar a Jesús, porque ellos lo dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Miren, ahí le van a explicar la cosa. Es que en ningún Sí. lado de la palabra dice No que metas tanto. ¿no? antes de que se creara al mundo, ya estaba Jesús, pero no dice que en ese tiempo tenía un cuerpo. Nomás dice que emanó del Padre, nada más. Pero ya vemos que cuando aparece Adán, dice que fue el cuerpo de Jesús. Entonces, como que En ahí muchas se pierde partes nosotros vemos que hay apariciones, digamos, antes que llegara Jesús a tener un cuerpo y viviera, que se llaman teofanías, teofanías, que son apariciones. Por ejemplo, en el desierto, cuando iba el pueblo, dice que el que los llevaba y que los guiaba era esa teofanía, o sea, que era el mismo Jesús, pero todavía no nacido humanamente, sino estaba todavía con el Padre, guiando a su pueblo. Entonces, la teología a veces nos muestra esas cosas y decimos, no, pues tiene razón, ¿verdad? Hay teofanías de apariciones que aparecía y ayudaba, por ejemplo, con los profetas también, ¿no? No era, si hubiera sido un ángel, diría claramente, vino el ángel del Señor y hizo esto. El ángel de Jehová era Yeshua, ahí sí, porque lo especificaba claramente. Entonces, el nacimiento carnal del Mesías ya, después adelante, ya es como hombre formado, ¿verdad? Con una imagen que el Padre le dio. No se fijó en nadie para hacer, voy a hacer a Jesús de acuerdo a esto o de acuerdo a mí, porque yo no tengo figura. Pero lo emana y lo hace, ¿verdad? Para que nosotros tengamos esa misma figura física del Hijo del Hijo de Dios, ¿no? ¿Sí? Ok. Bien. En esta segunda parte, estamos hablando de la historia de un pueblo que es el pueblo de Israel. Anteriormente vimos que había un hombre que se llamaba Taré, que tenía un hijo que se llamaba Abraham. ¿Sí? Y este Abraham, Dios lo sacó de donde vivían y los llevó a otra tierra. Vivían en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Y le dice, ustedes se van a salir de ahí. Y Abraham, habíamos visto que era un hombre que era diferente a las demás personas, porque el hombre siempre ha querido hacerse dioses. Hacían dioses de talla, de madera, de roca, de piedra, o el sol, y lo adoraban. Entonces Abraham, cuando veía que los hombres hacían una imagen de un árbol y se arrodillaba, dice, esto es tan loco, no puede ser. Entonces Dios, el Padre, lo ve a este Abraham, que es diferente, ¿verdad? Entonces no estaba de acuerdo en su cultura de aquel tiempo. Entonces lo saca de ahí, eso lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? De esa tierra, y él tiene un hijo que se llamaba Isaac. En resumen, ¿verdad? Este Isaac tuvo otro hijo que se llamaba Jacob. Tuvo por aquí al otro Esaú, pero ese no lo vamos a ver, porque estamos viendo quién es el pueblo hebreo. Entonces, Jacob, entonces este Jacob viene y tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Entonces, aquí dice que el primer hijo de este Jacob se llamó Rubén, después viene Simeón y Leví, y estos eran hijos de Lea, que no era su esposa. Luego, como su esposa no podía tener bebé, ¿cierto? Hacía que sus ayudantes, sus concubinas, se las pasaba a este Jacob y él dijo, no, pues sí, está bien. Es decirte, claro, no hay ningún inconveniente aquí, me da la sirvienta.
y le dio otra que se llamaba Bila. Y esta tuvo a Dan, Neftalí, Gad y Aser, 4. Isaac sacó Zabulón, lo volvió a tener de Lea. O sea, Lea tuvo 6 y esta Bila tuvo 4. Y Raquel, que era la verdadera esposa, la que él amaba, tuvo 2, José y a Benjamín. ¿Cómo que no podía? Después ya pudo porque el Señor. Claro. Porque se enojó, Qué la conveniente el Señor, ¿no? le Ya después reclamó. de entrenar tanto tiempo, entonces Ya pudo. Ay, Entonces, como ella tuvo a estos 2 hijos. Y estos 2 hijos quizás fueron unos muy importantes dentro de sus hermanos. Viene la historia, ¿verdad?, de José, que es vendido por sus hermanos a los egipcios, ¿verdad? Y por esa razón, el pueblo de Israel llega a habitar a Egipto físicamente. ¿Sí? Porque lo echan a un foso y lo querían matar, pero dicen, no, pues mejor vendámoslos. Pasaron unos mercaderes, se lo vendieron y se lo llevaron a Egipto. Pero en Egipto, como el Señor ya tenía un plan para este José, lo hizo, ¿verdad?, que fuera importante dentro del reino. Primero llegó y fue a la cárcel, estuvo en la cárcel un buen tiempo, pero tenía una particularidad este José, que él podía ver lo que iba a ocurrir, el Señor le mostraba. Le llaman José el soñador, él soñaba las cosas que Dios le... Entonces le interpretó, estaba en la cárcel, le interpretó el sueño a un copero del rey y al otro era el panadero, que estaban castigados, lo mandó a la cárcel el faraón, y entonces él le dice, mira, al copero, le dice, tú vas a salir libre, pero al panadero no, lo mataron, pero el copero sale y empieza le dice, cuando salga, pues échame la mano allá con el faraón, Entonces el copero lo que hacía, probaba antes el vino para que no envenenaran al rey, el faraón. Entonces, pero se le olvidó decirlo. Hasta que llegó un momento, ¿verdad?, en que soñó otra vez. Sonó que no iba nada. ¿Quién me puede interpretar estos sueños? Y no, se ahí se acordó de José. Yo conozco uno. Yo conozco a alguien ahí. Tráiganme a ese faraón. Y fue José y le interpreta el sueño. ¿Verdad? El sueño era de los 6 años o 7 años, ¿no? De hambruna y de abundancia. Entonces el faraón lo hace, ¿cómo se llama? Lo hace el mero después de él. Entonces llegaron 70 personas a Egipto. Su papá con sus hermanos, cuando ya están en buena posición, los trae. Le dije al faraón, oye, quiero que venga mi papá. Sí, vete. Y se lo lleva. Y entonces, al vivir en Egipto durante tantos años, se hizo un pueblo tan grande de más de 2 millones de personas. Entonces, porque dice que las mujeres hebreas eran muy rápidas para dar a luz y daban mucho, y las egipcias les costaba mucho, hay que hacerles cesárea y todo. Entonces estos se hicieron grandes. Entonces vivieron 430 años en Egipto y al final el Señor los libera por medio de Moisés y los saca de Egipto y se van a una tierra prometida que les iba a dar. Una tierra muy buena. Entonces van por el desierto, tuvieron 40 años en el desierto, caminando. En el desierto, por su mala manera de no obedecer, murieron casi todos, toda la generación. Nomás llevaron, ¿cuál llevó Josué y Caleb? Nomás llegaron 2. De los que nacieron en el desierto, 2. Todos los que venían de allá, plum. Y esos llegaron a la tierra prometida. ¿Verdad? Bueno, ahí más o menos es la historia, y luego vamos a pasar qué hacen cada una de esas tribus hasta el día de hoy. ¿Ok? Ah, Judá. ¿Por qué no está ahí? No, estaba acá, escondidillo.
Todos empezaron los grandes. Ah, nos faltó uno. Entonces, ¿hay 11 o no? Sí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿Conocían la 7, historia de las 12 8, tribus de 9, Israel? 10. Ah, sí. 9. Aquí Es que está. Raquel lo puso a lo mejor en lugar de él. No, esta es la mamá de estos De dos. José y Benjamín. Sí, sí faltó Faltó Judá. faltó ahí Judá. en la lista. Todas las tribus. Estos muchachos que estuvieron ahí, Jacob, al final cuando él va a morir, les hace una, ¿cómo se llama? Sí, les dice lo que va a pasar. ¿Mm? A los hijos de José. Entonces, en el Génesis 49, aquí, cuando ustedes vean, ahí van a encontrar, ahí van a estar todos los hijos de Israel, en el 49. Génesis 49. Sí, entonces, ahí muere Jacob y bendice a todos sus hijos. Realmente a los que bendijo nomás fueron a los hijos de Raquel, a José y Benjamín, y a los otros no. Dice, mira, en Génesis 49 dice, llamó Jacob a sus hijos, o sea, a todos estos que están aquí. No, Génesis 49. Llamó Jacob a sus hijos, dice, y los juntó y los declaró, dice, lo que ha de acontecer en los días venideros. ¿Sí? Entonces se juntaron los hijos de Jacob y escucharon a su padre. Aquí ya le dice Israel a Jacob, lo nombra como Israel, le da ese nombre. Rubén, tú eres el primogénito, dice, mi fortaleza y el principio en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, pero no serás el principal. O sea, pero no. Dice, ¿por qué? Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Qué entiende por qué se subió al lecho de su padre? Subió al lecho. Al lecho, a la cama. Ajá. Es que yo leí creo que el día de hoy, que es que uno se saca de onda con él. o sea, no sé si Rubén se acostó con alguna de las concubinas de Jacob, y eso lo enseñoreaban a él, o lo podían considerar como un rey, porque tuvo la mujer que tuvo su papá. Y por eso dice que se subió a su lecho, y que no era grato. Porque al final él se autoproclamó rey sin que el papá le lo indijera. Porque él dijo, yo me quiero acostar con ella, pues eso me va a dar autoridad ante las personas. Por eso dijo, hiciste lo que quisiste. Bueno, como no lo dice claramente qué quiere decir subirse al lecho, hay muchas conjeturas. Lo dio a entender. Sí, pues la única forma de profanar el lecho pues es acostándose con la concubina, con una de las concubinas. ¿Ah? ¿Con cuál de las tres? Claro, porque era el primero, por eso lo va para abajo. Sí, pero también el papá, hace tantos y de todas también. No, no somos nadie. No somos nadie. No, pero imagínate que Jacob tuvo hijos con la Lea y con la Bila y con la y hasta Raquel. El último con su esposa. Al final, sí. Y ahora sí. Ay, sí, fíjate, ahora sí Rubén no. Por eso que la Biblia no es condenada, dice la verdad. Aquí no hay tal cual es. Nada que le vamos a esconder. No, vamos a esconder que el Papa es santo y todo. No, aquí es un chupador y todo. La verdad. Entonces, aquí en el 49, ustedes lo pueden leer en sus casitas, dice todos los hijos de Jacob, ¿verdad? Y quedan las tribus. Entonces,
vamos a seguirle después con la parte que sigue con el pueblo de Israel, cómo esas tribus se fueron propagando por todos lados, ¿sí? Hasta que lleguemos al momento de que se dividen, bueno, hacen un relajo, ¿no? Sí, pero es el pueblo que Dios eligió, desde Saré, Abraham, Isaac, Jacob. Ok, bueno, hasta ahí lo dejamos, queridos hermanos. Gracias por su asistencia. Esperamos que puedan meditar en estos estudios para bienestar. Amén y amén. Ya lo despedimos. Listo, damos por concluida la clase del día de hoy. Espero que haya sido de bendición. Si quedan dudas, pues ahí anoten sus preguntas y el domingo nos acercamos con el pastor y que ya nos la responda directamente. Y pues qué gusto saludarles. Tengan una bendecida noche y que el Señor les regale una noche de mucho descanso y reparo. Dios les bendice. Amén. El gozo que me das comienza a nacer. La paz que tengo en ti inunda mi ser. Tu amor me enamoró, me haces también, te adoraré. Eres asombroso.